Bienvenidos a otro episodio de Ellos Viven. Ya casi se acaba el año y ha llegado el momento de hablar de una de las películas más esperadas de este 2020. Pues David Fincher, después de casi ya 6 años, vuelve a sacar una película y ahora lo hace para Netflix. Estamos hablando de Mank, la película que ha puesto un poco en polémica la autoría del guión de la célebre película de 1941, Citizen Kane. Hablaremos de todo esto, las polémicas que generó y su relación, bueno, Netflix, la era dorada de Hollywood y por supuesto Orson Welles. Para hablar de todo esto me acompaña, como siempre, Enrique Pineda. Hola, ¿qué tal? Nidia Romero Hola. y tenemos de vuelta a David López. Hola. Bueno, para iniciar vamos a entrar un poco en contexto, así que aquí Enrique nos va a contar un poco de lo que trata Mank. Bueno, sí, hace un par de semanas se estrenó esta nueva película dirigida por Fincher en Netflix. Eh, Curiosamente, esta película, no recuerdo desde hace cuánto se venía anunciando, pero ya dijiste tú, Fincher ya tenía años ya sin dirigir una película, si bien ya había trabajado para Netflix haciendo la serie Mindhunter. No había dirigido una película y parece que después de esta ya hay contrato para que vuelva a dirigir, ¿verdad? Solo poniendo en contexto también, en el podcast hicimos hace un par de meses, si mal no recuerdo, un especial sobre David Fincher, hablando sobre todas sus películas, un director que nos gusta mucho y bueno, ya veremos si le sucede lo mismo, la misma opinión con esa película. Cuenta la historia, Mank, de la escritura del guion del Ciudadano Kane, una película estrenada en 1941, que con el paso de los años, la verdad, se volvió como esa película de leyenda, esa película infame, como una de las mejores películas en la historia del cine. Ustedes buscan los tops, esos tops engañosos, la verdad, de todas las revistas que pueden encontrar y van a encontrar que siempre el Ciudadano Kane está entre las 10 mejores, ¿verdad? Si es que no es el número uno. Una película que se le llamó como de ruptura en su época por las técnicas cinematográficas que por ahí Orson utiliza. La verdad es que Mank no se enfoca en lo que fue después del estreno del Ciudadano Kane, ni en cómo Orson Welles la realiza o la dirige, sino que más bien se pone en una tercera postura, se pone al margen de Orson Welles y cuenta la historia de su verdadero guionista, que fue Herman Mankiewicz, o como se pronuncia, un escritor que la verdad no es muy conocido, además de que murió ya por los 50, no es muy conocido, no es como los grandes nombres de los guionistas del Hollywood clásico. Eh, no como lo es, por ejemplo, su hermano, Joseph Mankiewicz, que sí ganó muchos más Oscars, dirigió muchas películas. Se le recuerda más al hermano que al escritor, ¿verdad? Pero bueno, Mank empieza a contar esa historia de cómo Orson lo buscó a él para escribir el guión. Y la película realmente va a ser como bien paralela a lo que es El Ciudadano Kane, con una narrativa, digámoslo, asemejándose al Ciudadano Kane. Después vamos a discutir si hace esto como alabando al Ciudadano Kane, como homenaje al Ciudadano Kane o al revés, como polémica, ¿verdad? Y lo que sucede con estos flashbacks nos van a presentar todo un contexto del Hollywood clásico, de los grandes estudios, de los productores, escritores y actores en la década de los 30, que Estados Unidos venía de la Gran Depresión. Y bueno, Ciudadano Kane se empieza a escribir, según la película, en 1940 y el estreno es en 1941. Empezando a hablar un poco sobre esto de la época clásica de Hollywood, ¿verdad? Los estudios y todo. Nosotros ya habíamos hecho una publicación en nuestras redes sociales, pueden encontrar una publicación sobre uno de los más grandes productores, fundador de una de las más grandes compañías productoras, el cual tiene mucha participación en esta película de Mank. Y bueno, nos va a servir en este momento como para explicar también cuál era ese contexto. Bueno, sí, en estas publicaciones que hicimos dábamos como
preámbulo para dicho episodio y hablamos, ¿verdad?, de quién fue eh, Louis B. Mayer, el fundador de la, uno Metro. de los fundadores de la Metro Goldwyn Mayer. Sí, porque, bueno, realmente sucede que ya por el 27, por ahí creo, por ese año, fusionan estas tres compañías productoras y se forma la Metro Goldwyn Mayer. Sí, que en su momento fue de estas grandes productoras, ¿verdad?, del Hollywood clásico. Ya después no le fue muy bien, quedó en bancarrota, creo que varias veces, y Sí, ahora sigue existiendo, pero como una derivada de, creo que de Sony, es propiedad de Sony, es ahora. Vamos a hablar bastante de eso, de la época dorada de Hollywood, y ya metiéndonos un poco más en la película, bueno, y si hablamos de productora, por supuesto, hay que hablar de la productora que realiza esta película, ¿verdad? Que obviamente una productora nueva, pero que ya en la introducción de la película, con esos créditos con esos de, sí, títulos. Con sí, eso. con esos títulos, esos créditos iniciales, intenta un poco asemejarse a lo que fueron esas grandes productoras de la era de oro, ¿verdad? Netflix, que se presenta aquí como Netflix International Pictures, en unos títulos, Sí, al estilo. sí, al estilo de antes, ¿verdad? Y también una película no solo en eso, sino que en todo momento intenta que no solo su historia, sino su estilo visual sea aparente a lo que fue en aquella época. De mi parte podría decir que me gustó, pero definitivamente no está en mi top 5, mi top 7 de las películas que me gustan de Fincher. Entra en esta lista de películas que ha hecho que no mucho están adecuadas, no mucho están relacionadas con el género que él usualmente aborda, que es el thriller. Sí, igual, así como dice David, yo siento que esta es una buena película, no sé si es una buena película de David Fincher, o sea, no es como que inmediatamente puedo identificarla, es de él, pero en general sí me gusta por la temática que aborda y pues siento que en general está contada decentemente, ¿verdad? O sea, porque cumple las dos funciones de ser una película biográfica, es decir, contar la vida de Mank, y ser una película sobre cómo hacer una película, ¿verdad? Que en este caso aborda solo la parte del guión y de cómo Sí, se concibió la idea. Entonces, siento que sí es una buena película histórica, vaya, eh, para los que nos gusta el cine, digamos, creo que sí le vamos a sentir un poco el gusto por todas las referencias, ¿verdad? Que tiene. Y supongo que para el público en general sí también podría llamar la atención, solo que ahí no sé, ¿verdad? sí, creo que la tarea de la película está bien hecha de contarnos esta historia de este guionista. Como ya dije, no es conocido tampoco la historia. Eh, También creo que, hablando de Fincher, creo que todos podemos coincidir que, sin duda, como dice David, es la película como más diferente de Fincher. Antes nosotros la poníamos a la red social como esta película que se alejaba del género que Fincher venía realizando, ¿verdad? Y creo que esta también vuelve a Fincher a experimentar, o más que todo a probar que es buen director y que puede dirigir cualquier género. Sí, quizá bueno, con la red social se nota un poco cómo, quizá cómo adapta la historia de aquella película un poco al género con el que él venía acostumbrado. En Mank sí creo yo que se aleja totalmente de lo que venía siendo, si podemos decir, su estilo o su género predilecto y Sí, aborda, digamos, otra faceta. Bueno, en el inicio de la película hablábamos de esto de los títulos, ¿verdad? Ya entrando en la historia, bueno, iniciamos con que Mank ha sufrido un accidente y lo llevan como, no sé, eh, como un rancho ahí como alejado de la ciudad. sí, para que, Ajá, bueno, una se casa de concentre, retiro. como una casa de retiro, exacto, para que libere su mente, se relaje y escriba un guión. Ese guión encargado por Orson Welles. Y aquí ya de un inicio se viene a jugar
con esto que Enrique ya lo mencionaba, como la película un poco que convive con la estructura narrativa que tenía o que tiene Citizen Kane. Así que como primer punto, quisiera que abordemos esto, si está bien utilizado esto de los flashbacks y si tiene alguna justificación o si es solo para imitar eso que hizo Citizen Kane. Bueno, De entrada, de entrada, bueno, para mí un detalle, así como decía esto de de cómo en los créditos se presenta Netflix, no es de mi agrado esto que hace de presentar cada flashback como si fuera una escritura de guión, que se escribe así, pone exterior y lugar, noche. De hecho, en un momento ya ni lo ocupa. Entonces, ahí sí siento que un poco es pretencioso Fincher al hacer eso. Me parece un poco como un recurso de fanático, por así decirlo. Y entonces, bueno, si está este detalle, también en las escenas de flashback se puede ver si tiene importancia si hacerlo así, o si bien se podría haber hecho de corrido y solo está un poco que alardeando. Yo sí creo que sí es relevante, vaya. O sí creo, no sé si fue pretencioso, pero primero porque sí se entiende, es decir, las escenas están ordenadas y no es que sean flashback donde uno no se logra ubicar, que a veces pasa en las películas que vamos saltando en el tiempo y uno no se ubica realmente, sino que fue bien ordenado en ese aspecto. Y fue porque es una película de homenaje. Es decir, lo que hemos dicho, ¿verdad? Esta no es una película típica de David Fincher, lo que él estaba haciendo realmente era eh, hacer un tributo, un homenaje a estas otras películas. Y creo que esa fue como la manera en que él estaba haciendo homenaje a la propia película de la que se estaba hablando y que, como ya dijimos, ¿verdad? No es una película sobre todos los aspectos de cómo hacerla, sino del guión. Entonces siento que fue como, no sé, darnos una pista ahí de cómo se concibió también esta misma película que estamos viendo sobre Mank. Por eso siento que ocupaba ese recurso de los guiones. O sea, yo no lo veo mal. Mm, A mi parecer, creo que como ya lo mencionaron, está debatiendo la idea de la posición de las nuevas productoras en la época contemporánea. Entonces, eh, creo yo, eh, no sabría muy bien definir cuál es el significado que quiere tomar con esa de la realización de los flashbacks consecutivos, porque hay una historia que la historia va lineal y mientras estos flashbacks van, ¿cómo se llama? Van marcando el paso y la evolución de los personajes. Entonces, podría ser que es parte de la naturaleza de la historia, a no ser que tenga otro significado distinto, pero a mi parecer me voy por la primera opción. sí, yo creo que también es como una exigencia también de la misma historia, porque Ney ya lo dijo, que son muchos flashbacks y te podrías llegar a confundir, ¿verdad? Entonces, en cada una de estas, Lo que sí causa eh, es, lo que sí causa es bastante, al espectador bastante exigencia de ponerle atención, porque en cualquier momento sí, también. si perdes o incluso si perdes la línea temporal, porque comienzan los flashbacks comienzan desde 1930, si no me equivoco, y van subiendo un año, cada flashback es un año Fíjate. siguiente al anterior, entonces es muy fácil perderse y tratar de ubicarse, bueno, entonces en qué año se encuentra el momento en que Mankiewicz está escribiendo el guión en esa casa de retiro. Sí, la verdad es que Exige la intención es un demasiado eso. poco la intención es como para no confundir, para que el espectador se ubique un poco más, pero creo que solo con el año creo que hubiera quedado bien. Sí, yo lo que sí siento y lo que sí les doy la razón es que se siente a veces sobrecargado, vaya, y un poco monótono, porque va así, no cambiamos para nada y es como cuando en un capítulo en una novela vas y ya sabes que es exactamente lo mismo y sí se siente sobrecargado, por lo que decía, ¿verdad? Tal vez con el año hubiera bastado, pero él insistía en seguir eh, con ese formato de guión. Sí, también yo el problema que le veo es que, bueno, comparándola con la red social, por ejemplo, o incluso la misma Citizen Kane que inicia con la noticia que ha muerto Charles Foster Kane, y luego es la retrospectiva de cómo fue la vida de él,
o en la red social, que vemos cómo Mark y Saverin llegan a estar separados, ¿verdad? Y siento que en esta la idea era, bueno, mostrar lo que llevó a Mank a escribir este guión sobre Hearst, porque al fin y al cabo es sobre él, ¿verdad? Y entonces como que no queda claro qué es lo que lo lleva finalmente a ir contra él. Es decir, sí pasa lo de las elecciones, ¿verdad? Y para gobernador y estos cortos que realizan, pero de la nada es como, bueno, está la escena de la cena, que llega ebrio y todo, y hasta ahí acaba. Entonces siento que un poco que no tiene mucha fuerza en eso, en mostrar qué es lo que lleva a Mank verdaderamente a ir contra Hearst. Ahí sí creo que voy a... No, o sea, sí, no estoy de acuerdo porque yo siento que, hablando de la función de los flashbacks, ¿verdad? Y cortando la historia eh, personal de la última década en la que vivió Mank y cómo lo llevó a hacer una película en contra de él, creo que es porque representaba exactamente todo lo que él detestaba o a lo que le echaba la culpa de toda su caída, vaya, de haber sido como estable y luego venirse abajo, y la cuestión de los principios y el dinero y los intereses. Entonces la persona que realmente movía los hilos detrás de todo eso era el mismo Hearst, ¿verdad? Y siento que la escena de la fiesta sí es como un buen clímax, digamos, para construir ese resentimiento hacia él, por la metáfora que le hice justo al final antes de cerrarle la puerta, ¿verdad? Que prácticamente le está diciendo vos sos el mono y bailás porque yo lo digo. Entonces creo que era una manera de vengarse de él, diciendo que él había construido todo su imperio con palabras, ¿verdad? Porque era el imperio de los periódicos, vaya. Y que su palabra él la manipulaba y la veía y la realidad cambiaba. Entonces él era como, bueno, pues ahorita con mis palabras, con la escritura de este guión, te voy a dar un poco de eso, o sea, te voy a regresar de cómo los medios te van a ver realmente por lo que sos. Entonces, es como, no sé, como el mono, digamos, dentro de la metáfora que él hablaba, el mono devolviéndole la bofetada. Entonces yo siento que sí, para mí, ¿verdad? Sí tenía sentido todo lo que él estaba viviendo. O sea, ver esos flashbacks y la progresión del resentimiento, de cómo pasó de ser, digamos, un trabajo para convertirse en una manipulación real de los hechos, ¿verdad? Que ahí se ve también con el suicidio de su amigo editor que manipuló las películas, ¿verdad? Para que la gente no votara Sí, por lo el corto. candidato. Los cortos, ajá. Entonces, para mí es eso como el desencanto de que ese trabajo que yo estoy haciendo realmente, o sea, ya no es solo entretenimiento, sino que estamos afectando a la vida de la gente. Entonces era un poco entre sí, yo soy el mono y sé mi lugar, pero esto es lo que puedo hacer, ¿verdad? Sí, bueno, ya que mencionaste a Hertz, este magnate de los periódicos, en el cual la película nos cuenta que Mank se inspira en él para escribir el personaje de Charles Foster Kane, ¿verdad? Que Hertz está rodeado de dos de las grandes personalidades del Hollywood clásico. Uno, Louis B. Mayer, del cual ya comentamos un poco, y el otro es Irving Thalberg, otro productor de la Metro Goldwyn Mayer, ¿verdad? También ya en la publicación nosotros habíamos expresado la importancia que tuvieron Mayer y Thalberg para fundar la academia, que ahora entrega los premios Oscars. Y bueno, estos personajes también, bueno, son uno entre tantos de las referencias al Hollywood clásico que se hacen en estos flashbacks de 1934 por esa fecha. Por ahí también aparece David O. Selznick, productor, director de la Paramount, en la que Mank antes trabajaba, antes de irse a la Metro Goldwyn Mayer. Bueno, se mencionan por ahí bueno, la esposa del mismo Hearst, Marion Davis. Marion Davis, se menciona también por ahí a los hermanos Marx, eh, cuatro hermanos creo que eran, los comediantes, ¿verdad? Y bueno, de ahí también se mencionan, hay otras referencias, por ejemplo, creo que se menciona a Fitzgerald, por ahí, a Scott Fitzgerald, y no recuerdo a quién otro.
Hablábamos un poco de esto de las referencias, no sé qué opinan, si, es decir, hay que ser bastante conocedores de tanto de la historia del Ciudadano Kane como de la historia de estos productores para entender el peso que realmente tienen cuando se les menciona, ¿verdad? Y también un poco que, digamos, para 1934, para mitad de esa década de los 30, es cierto que ya eran nombres importantes como Meyer, los Warner, también se me olvidaba, los Warner, pero se parece como que se le ve con la mirada actual, parece como que se le ve con una mirada ya de retrospectiva a todo el Hollywood clásico. Por ejemplo, Selznick para los 30, bueno, sí era un nombre importante, pero digamos que iba a ser más importante todo lo que iba a acarrear después con la contratación de Alfred Hitchcock y todas las películas que Hitchcock iba a filmar para la Paramount. Entonces parece un poco como esa ya mirada ya de leyendas en un momento en el que quizás no lo eran. Sí, yo el problema que encontraba un poco era eh, que sucede cuando mencionan a Selznick por primera vez. Sí, que le llaman. Sí, él le llama y es como que "Ey, vamos con el, dicen, con el gran David O". Y entonces es como, Tenés que saber qué es lo que iba a llegar a ser. sí, ajá, primero tenés que saber quién es Selznick, obviamente. Porque ni siquiera, este creo que sí, no menciona nada como que es productor o algo. Y luego cuando aparece Meyer y Talbert por primera vez, es lo mismo, es como que esos, es como que, digamos, de cierta manera se presentan y se les ve como quienes, como desde nosotros como quienes fueron, ¿verdad? No como quienes eran en ese momento. Eh, por supuesto, bueno, a Orson también, ¿verdad? Y ya le llamaban el The Wonder Kid. Y también sucede con él, cómo lo presenta en cada llamada que tiene con Mank. Sí, todo Eh, este tono místico alrededor de Wells. sí, le da una mística así presentándolo en sombras, desenfocado, siempre vestido de negro usualmente. O No sea, había la elegido leyenda todavía eso. antes de la leyenda. Exacto, exacto. Exacto, ajá. Incluso hay un momento en que llega, cuando llega, que está en, Mank está en el hospital y Wells lo llega a visitar, y que llega vestido como un personaje. De hecho, hay una película que creo que la hizo así. Entonces, como, Con su sombrerito. es como el nombre se la pone a la persona, ¿verdad? Concuerdo totalmente con ustedes y creo que esta cuestión de toda esta cantidad de referencias a los productores de Hollywood clásico son uno de los, uno de los problemas que tiene esa película, ¿no? Porque ya como lo habíamos mencionado, si uno no conoce sobre esto, o que fue mi caso antes de ver la película, y si mucho menos ha visto la película Ciudadano Kane, entender la historia se vuelve un poco más, mucho más pesado eh, para seguirle el ritmo y como entender la magnitud de cada una de los personajes que estaban ahí dentro. Pero yo creo que, o sea, sí, sí lo entiendo, solo que casi no me molesta porque ciertamente es una visión, no es objetiva. O sea, del momento en que estamos viendo todo desde la perspectiva de Mank, ¿verdad? Eh, pues no sé, siento que es eso, es como, eh, tal vez no todos eran tan malos, pero a la vista de ellos sí, entonces era como algo bien personal de Mank, ¿verdad? Y que supongo que quizás le dieron como el realce a cada figura para que se comprendiera de por qué pertenecía a ese círculo, pero yo siento que eso lo manejaron así, ¿verdad? Para entender por qué Mank estaba en ese círculo con Hearst, o sea, para conocerlo, tenía que pertenecer ciertamente a una, ¿qué? Élite, vaya. Entonces siento que le daban esa como aire de superioridad, digamos, a todos los demás, aunque realmente en ese momento quizás no lo eran, pero quizás como para darle contexto a la historia de por qué estaban todos ahí, todos juntos y que pertenecían al mismo grupo, vaya. Sí, pero también se da con los que no aparecen. Es decir, varias veces mencionan a Mary Pickford, Sí. a los hermanos Marx. Pues sí, eh, con los Marx lo que decíamos es que digamos, hay que tener un poco cuidado con el apellido, ¿verdad? Porque se puede interpretar con otro personaje histórico, ¿verdad? Y si uno no reconoce quiénes son los Marx y que eran comediantes, etcétera, etcétera,
no va a entender los chistes De que hecho, se hacen sobre ellos. lo puedo asociar más con Karl Marx porque creo que antes de la primera mención de los hermanos, creo que ya hablan de comunismo y socialismo. Sí, Entonces es como, bueno, si uno no está consciente uno no sabe quiénes fueron ellos, los hermanos, entonces como que, bueno, ahí se confunde o puede pensar que por ahí le están queriendo decir algo más, cuando en verdad es solo una referencia. sí, el problema también, a mí no me gustó eso de esto de los Marx, que las dos referencias, las dos menciones son bien cercanas, son bien seguidas. Creo que no pasaron ni 2 minutos cuando ya lo vuelven a mencionar. Una es cuando Herman está con el hermano Joseph y están hablando del sindicato y todo. Cuando Herman se levanta le dice un chiste, pero no menciona el apellido Marx. Creo que menciona a Groucho, uno de los Marx, ¿verdad? Pero no menciona el apellido. Luego, cuando entra ahí en la oficina de Tarberg, Tarberg hace un chiste sobre los Marx. Entonces, bien seguido cómo van los chistes, pero en uno solo le dijo el nombre y en otro le dijo ya el apellido. Entonces, creo que ahí hay un problema con esos personajes. Bueno, también cuando se mencionan, quizás los Warner no, porque uno escucha Warner y ya sabe de la productora. Pero sí, quizás resaltar ese un poco problema que hay que conocer mucho de quiénes eran estos personajes, sobre todo en algunos chistes y algunas referencias que parece como que la película quiere hacerse de culto, como que solo para la gente culta que sabe bien, que es bien cinéfila, que sabe bien todo del Hollywood clásico, etcétera. Parece como que va enfocado de esa manera. O tal vez, no sé, yo estaba pensando también si no era una cuestión del público esperado, vaya, o la audiencia. Aunque yo sé que fue en Netflix y que es un lanzamiento mundial, ¿verdad? O sea, no es, sería iluso pensar que solamente eh, los estadounidenses la van a ver, ¿verdad? O sea, eso debe estar disponible para todos. Sí, Pero siento que también tiene que ver con un retrato de la cultura que está viéndose en pantalla. Quizás pienso, no sé, ¿verdad? Que para los estadounidenses quizás no sería una referencia tan rebuscada, sino que quizás ellos conocen un poquito más. En cambio, nosotros que no tenemos una cultura cinematográfica, es decir, solo los que es- nos gusta, digamos, y estamos ahí pendientes, nos interesamos por conocer un poco más. Pero quizás para ellos sí es parte de su historia, vaya. Eh, no sé, quizás por ahí. bueno, quizás lo que sí dice de Netflix, y ya vamos a empezar a hablar un poco más de Netflix, que quizás es quizás lo quieren enfocar para ellos entrar en ese círculo de, como de conocedores de la historia o de volver a resucitar esa historia de la industria del cine, ¿verdad? De los que fundaron la industria cinematográfica y quizás Netflix por ahí busca también hacer todo este referencias eh, como para decir, como para decir que, hey, yo también sé, ¿verdad? Yo soy consciente Yo realmente conozco. de todo lo que sucede. Sí, cabal, tengo conocimiento y me puedo unir a ustedes ahí en la élite. Pero a mi parecer sí, queda un poco de más todas estas referencias por lo que ya dijimos antes. Sí, bueno, yo opino que quedan de más estas que solo tienen función de chiste, que parecen como que chistes entre cinéfilos, no sé. Pero por ejemplo, Meyer, es decir, al inicio lo presentan igual, pero luego tienen mucha importancia, ¿verdad? Igual Talbert. El que solo lo mencionan al inicio es Selznick y creo que vuelve a aparecer varias veces y ya no mencionan quién es. Pero bueno, eh, pasando a otro tema, obviamente siempre relacionado, si hablábamos de esta de las referencias, que obviamente tampoco se quedan en referencias, sino que también al hacerlas eh, quieren dar una visión o sí, una visión de quiénes fueron estas personas y de quiénes fueron también estas productoras. De quien más se trata es de Meyer y Talbert. Meyer por ahí se ve envuelto en un acto como de corrupción con la Metro Goldwyn. Y bueno, ahora ha llegado el momento de hablar de precisamente de estas productoras y como ya mencionaba Enrique, cómo Netflix quiere como meterse o, si podemos decirlo, también hacerse pasar por lo que fueron estas grandes productoras.
Sí, lo que sucede, yo siento que la película tiene también un poco como conflicto interno sobre en qué posición quedarse con respecto al Hollywood clásico. Esto en momentos se representa como es, y aquí vamos a citar como siempre al crítico argentino Ángel Fareta, el cual menciona la verdadera visión de los productores de Hollywood, ¿no? Esta alianza de todas estas personas que realmente tenían una visión y realmente sabían el tipo de película que realizaban. Esto se puede ver en ciertos momentos con Meyer, que sí está consciente. Por ejemplo, hay una parte en la primera vez creo que vemos a Meyer, no, la segunda que lo vemos ya en el estudio, eh, que un tipo quizás como que le está vendiendo una película, ¿verdad? Y él eh, se molesta por algo que dice el otro tipo de la madre, del mismo, ¿verdad? Entonces ahí vemos un poco como esta conciencia de las historias. También Meyer lo va a repetir muchas veces de la fábrica de sueños. Eh, entonces, la verdad es que todos estos productores de Hollywood, que si bien con la historia, a medida que han pasado 2 años, la visión se ha perturbado sobre los productores. Ha quedado como que solo fuera gente que le interesaba el dinero, como que si solo fuera gente que explotaban, que tenían una fábrica y explotaban, ¿verdad? Un poco como que también se quiere ver a Meyer así cuando hace este corte de salario, ¿verdad? Y así se la va a querer también ver después eh, con todo esto bueno, del problema con Hearst, ¿verdad? Del problema que después va a cargar con Hearst. Entonces, en mi opinión, como que la película, bueno, al final sí termina quedando con una mala opinión sobre los productores de Hollywood, lo cual pues no es así, ¿verdad? Aunque parece que en momentos los reivindica, parece muy bien que no. Y por eso ya vamos a entrar un poco a hablar con este conflicto de si hace eso, quien lo hace es Netflix, ¿verdad? Creo que una idea que se acaba de mencionar por aquí es que era la perspectiva, en esos flashbacks era la perspectiva de Mankiewicz la que se estaba presentando, ¿cierto? Entonces, él lo menciona, de hecho, que no es el tipo que más le agrade. Entonces, puede ser que en efecto no los presentan como las personas que históricamente fueron, pero puede ser porque esté justificado dentro de cómo Mankiewicz lo veía. Y al final de todo hay partes que entran en la ficción, no todo es fiel a la historia real. Pues mira, yo quisiera que elaboraras en eso de por qué es como que sutilmente es Netflix eh, tirándole el odio, digamos, a los productores de esas compañías clásicas. Eh, porque vaya, yo quizás también peco de ignorante, vaya, de toda esta historia, pero para mí tenía sentido, o sea, y sí lo veo, o sea, sí comprendo esa visión de que ellos de alguna manera son los malos, porque al final, aunque tenían una visión clara de películas y son responsables de esas buenas historias, vaya, de lo que fue el siglo de oro, de la época de oro del cine estadounidense. Entonces, pero eso no quiere decir que no estuvieran o que no ocuparan ese poder, vaya, esa influencia que tenían en los medios para sus propios eh, intereses. Entonces sí es como un poco, sí, nos dan la fábrica de sueños, pero también un par de pesadillas, ¿verdad? Entonces, pero ahora que ese comentario que vos hiciste de que Netflix indirectamente que les está diciendo eso a los productores de las grandes compañías, o sea, eso sí quisiera que elaboraras en eso. Sí, bueno, con eso que mencionaba Enrique, yo siento que lo que hace la película es tirarte a la cara, así como un mensaje, esto que bien menciona Meyer, son una familia y todo eso, bueno, y esto de la fábrica de sueños. Cuando, por otro lado, te muestra la visión que tienen de cómo fueron ellos. Obviamente, la película trata mucho de esto de la hipocresía entre Meyer, por ejemplo, que habla de esto de la familia y después pide el recorte salarial. Y también de Wells, por supuesto, que eh, por ahí era, bueno, este chico prodigio, pero Era un gran egoísta también. sí, era un gran egoísta, un gran egocéntrico. Y de hecho que en su contrato
esto es cierto, en su contrato con la RKO para hacer Citizen Kane, se le iba a pagar a Wells por escribir la película. Y lo que hizo Wells fue buscar a alguien más para que le escribiera y después no quería darle el crédito. Obviamente Wells hizo su reescritura, ¿verdad? Pero nunca estaba planeado que el nombre de Mankiewicz fuera ahí. Ahora, con esto de que, bueno, decimos que Netflix como que hace ver mal a estos productores de las grandes productoras de Hollywood, de la era dorada, y es algo que ya antes lo quería, lo trató de hacer. Sacó una serie en Netflix hace poco, llamada Hollywood, Sí. donde también está esta figura de un interesado más en el dinero y un productor ajeno a lo que era la creación No, y también artística de las películas. productores un poco tontos. De hecho, a Meyer en ciertas partes se ridiculiza. Hay una parte en la que en la cena de su cumpleaños, en la que empiezan a hablar de socialismo y empiezan a hablar de Hitler, en la que Mank menciona Los campos de concentración. Sí, y Meyer le pregunta a Talbert qué son esos de los campos de concentración. No creo que no te vayas a ver Meyer qué era. Pues, y hay otra parte también por ahí que como que Meyer no sabe algo y lo intentan ridiculizar de esa manera, como decir, bueno, este es solo el tonto que tiene dinero y está con esta farsa de la familia, de la MGM y todo. Sí, yo creo que la escena que mejor ejemplifica esto que decimos que Netflix se burla de estas productoras y productoras. Y que da además de burlarse, más que todo que da un discurso de lo que es ahora Netflix y lo que es como la manera en la que ellos quieren gobernar la industria. Sí, creo que la escena que mejor ejemplifica esto es la inicial, cuando hablan con Selznick. Llega este grupo, ¿verdad? De Mank, este grupo de escritores, se sientan con él y Selznick está con otro ahí. Y bueno, esto empiezan como a contarle la historia, ¿verdad? Y un momento creo que Selznick, el que está con él, que no aceptan medio la historia que le están presentando, y en un momento dicen, como motivándolo, les dicen, hay que hacer que la gente vaya al cine. Y es como, o sea, Netflix diciéndonos que hay que ir al cine, cuando son ellos. Sí, es irónico y hasta que se burla de Es como eso. Google promocionando las páginas amarillas, es como ya no, viejo, ya no existe. Exacto. Entonces, para colmo, es clarísimo, obviamente, ahí siento que se burla más cuando este grupo claramente se está inventando la historia, una historia así sacada a patadas, y Selznick es como que se la cree. Sí, se la Entonces, cree, ya también ahí lo saca de tonto. sí, ya es tonto ahí. Y con esto, bueno, de esto que decía, ¿verdad? Hay que hacer que la gente vaya al cine. Incluso esto empiezan a hablar de la historia clásica de monstruos. Y Selznick le dice, no, le dice, aquí no hacemos eso. Le dice, eso, Columbia, creo que menciona, eso No, lo el hace Columbia. terror barato lo hace el Universal. Entonces, burlándose de todo eso, que quieras o no, fue parte de la industria. Y si estas productoras, que bueno, ahora la mayoría ya son propiedad de alguien más, pero no hubieran sobrevivido tanto tiempo si esto hubieran sido unos tontos, así como les pregunté aquí. Y si hubieran estado tan alejados del proceso creativo. Ya, o sea, Selznick fue el que llevó a Hitchcock de Inglaterra a Hollywood. Sí. Y siempre estuvo al lado en sus películas. Y aquí, bueno, aquí es un tonto, digamos. Con esto se lo engañan con esa historia y queda en ese, igual Meyer, en ese como estereotipo prejuicioso que se tiene de los productores, que quizá ahora puedan ser así, ¿verdad? Sí, que seguramente durante toda la historia hubiera un montón así, pero retratarlo a todo así o generalizarlo a todos, porque también sucede con Tarberg, hacerlo como que también bien egoísta y como que... Y el otro es Houseman también, este el que es como, aquí lo sacan como el ayudante de Orson, que hasta incluso le tiene miedo a Orson cada vez que tiene que hablar con él, y es el que llega donde Mank para revisar el guión. Incluso este Houseman, leía Farete que mencionaba que en como su libro de memorias,
mencionaba ciertas cosas de Wells y de lo egocéntrico que era y del poco trabajo que en verdad hizo en Citizen Kane. Y este tipo era un productor, De hecho, fue un fue gran cofundador del Teatro Mercury, del que venía Orson y el que venían todos los que actuaron luego en Citizen Kane. Sí, y aquí lo sacan como un títere de Wells, que como digo, le tiene miedo y todo, ¿verdad? Es otro tonto que entra en ese estereotipo. Sí, como que tratan de hacerlos, o minimizarlos de alguna manera, para que los guionistas queden como los campeones, ¿verdad? Que los hacen como quieren y que ellos son realmente la fuerza detrás de toda la industria. Algo así siento Sí. que manipularon esa parte. Y que también lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De que están tratando a Wells como la leyenda antes de que fuera la leyenda. O sea, en ese momento que estaban haciendo Citizen Kane, o sea, no se había ganado, creo yo, el respeto de la comunidad como para que todo el mundo estuviera, uy, no, hay que tener cuidado con lo que piensa. O sea, en eso sí tienen razón, no había justificación en la historia para tratar así a los personajes. En definitiva, me parece la perspectiva que presentan, pero quizás habría que valorar si esto tendría algún propósito dentro del film, poder rebajar a tal grado a todos estos productores que en su momento definitivamente no se comportaron o no tuvieron ese papel, como ya ustedes bien lo han dicho. Eh, podría inferir o decir que lo mismo que tiene que ver con la perspectiva que el personaje de Man que tenía de estos productores, ¿no? Para ir cerrando con esto, hay que recordar que Wells, él venía del teatro, venía de Nueva York, y bueno, históricamente esos estudios de Hollywood huyeron de Nueva York para tener más libertad en sus ideas. Y un poco que también con esta burla, un poco que Netflix se quiere meter en eso. Es como ese forastero que entra en este mundo ya establecido, ¿verdad? En este caso son siempre las grandes productoras. Y así como Wells en aquel entonces se quiere meter y probar, así como bien lo llamaba, ¿verdad? El chico maravilla, probar que es alguien y hacer algo cuando, bueno, Netflix, o sea, no todo es obviamente bueno, ¿verdad? Pero ahora, en estos últimos años, sobre todo, que con Roma o con The Irishman de Scorsese, la cual sí es una gran película, pero un poco que por esta necesidad que tiene la industria ahora de buscar nuevos horizontes como el stream, Netflix se aprovecha de eso para hacer crecer su imagen, intentar eh, ponerse a la altura de esas grandes productoras. Sí, fíjate que hablando de eso, a mí me parece todo bien irónico, ¿verdad? Todo esto que estás mencionando. Porque yo recuerdo hace quizás, no sé, algunos años, 2, 3 años, eh, que Netflix se estaba posicionando, ¿verdad? Y que el streaming realmente se estaba presentando como la nueva alternativa, ¿verdad? Para ver series, películas, todo, o sea, De hecho, el cable y las películas, bueno, más bien el cine. Incluso se llegó a mencionar eso de que Netflix iba a ser el responsable de que la gente ya no fuera al cine, o sea, que iba a morir, no recuerdo, pero quién lo dijo exactamente, sí, pero que... y Ujú. a Netflix se le veía de menos también en los premios, ¿verdad? Hasta, bueno, ahora ya pueden ir nominadas, pero antes se le veía Lo- de menos. no, pero lo irónico es que tiene que estrenar obligatoriamente sus películas en el cine para ir en los premios. Y bueno, obviamente ahora todo se volvió de cabeza, ¿verdad? En este año, porque muchas de las películas que van a ir nominadas, como esta, y solo están ahí, ¿verdad? Solo están en la plataforma. Sí, y yo siento que es así como ustedes lo mencionaban antes, de que eh, los productores de antaño tenían que conocer el negocio y pues sí, estar en la jugada para producir suficiente dinero y financiar otras películas que no todas podían ser clásicos, pues, o sea, no todas podían ser películas eh, con gran conciencia y bueno, etcétera, ¿verdad? Sino que pues sí, era todo parte del negocio. Entonces siento que Netflix ahora es parte de eso, es como, este es el futuro anciano, o sea, tienen que actualizarse porque eso es lo que está pasando. Y de hecho es el responsable de las películas que ya mencionabas. El de Irishman yo dudo que si no hubiera sido porque Netflix
lo financia, o sea, no hubiera sido lo larga que fue y quizás no hubiera generado Nadie lo tanto aguanta. interés. Ajá, nadie aguantara ir al cine casi 3 horas para verla. Entonces, pero en cambio, la tenés en Netflix, la pausás, te vas a hacer otra cosa. O sea, es decir, si no fuera porque esta plataforma existe, una película como esa no se hubiera dado. Incluso pienso en otras Pero películas que se han hecho. yo creo que sucede un poco siempre esto mismo, que se plantea como la solución, ¿verdad? Mm, Pero al final la termina exponiendo, la termina matando su propia naturaleza. Es decir, The Irishman, va, película de 3 horas y media, que creo que lo más seguro es que la vio mucha más gente de la que la hubiera visto si hubiera estado solo en el cine. Pero de ahí le pasa factura esto que hay gente que le empieza a ver como que es miniserie, que la cortaba aquí y la ves como en 6 pedazos. Y entonces ahí ya no es cine, pues. Ya estás perdiendo eso que solo hubiera sido en la sala de cine. Entonces se plantea como la solución, ¿verdad? Y entra en esto mismo que, bueno, querés ver la nueva de Scorsese o la nueva de Fincher. Fincher ya tiene como contrato para creo que 2 más. Y decir, bueno, están en Netflix, pero al lado de Mank y de Irishman hay mil y un películas basuras que tienen ahí. Bueno, hace poco agregaron toda la saga de Rocky, la cual le recomendamos mucho ver, pero sus originales, por ejemplo, hasta hace pocos años y todavía siguen siendo bastante malas. Y uy, entonces sí. como que, bueno, tienen que llamar a estos grandes directores, que al menos Roma y The Irishman las veo yo más de sus directores que del estudio, y solo por eso ya creen, ya quieren ponerse arriba, ¿verdad? Y decir que son alguien. Sí, realmente están bastante lejos de construir esa marca. Por ejemplo, pienso en HBO, de que fue algo similar, empezó con series y que ellos la producen y todo, y ahora pues está produciendo un poco más, ¿verdad? Pero es como las nuevas cadenas tratando de ganarle a los clásicos, ¿verdad? Pero que sí les falta bastante porque si vemos lo que ellos producen originalmente, vaya, o sea, su propia creación, o sea, eso no conmueve nada. Y tratan de, ¿qué? Como hacer uso del prestigio de alguien más, vaya. Y se valen del dinero que tienen. Seguimos hablando de Mank, con el tema sobre la polémica sobre el guión. Eh, Hay que aclarar un poco, y de esto vamos a hablar a continuación, que esta polémica no la inicia en este momento Mank, o no la inicia en este momento Netflix. Ya se sabía, o ya alguien había alzado la voz en contra de Orson Welles, eh, haciendo polémica sobre si realmente él tuvo alguna participación o no en la autoría del guión. Esto parece que Mank se apoya bastante en que fue un escrito, un documento de la crítica ya de los años 70, Pauline Kael, una de las críticas, bueno, de las primeras críticas de esos críticos que empezaron a aparecer y que se empezaron a hacer bastante famosos. Hay que recordar que eran más leídos, pues eran en aquella época, los 60, los 70, la gente compraba los periódicos para también leer a estos críticos. Entonces ella viene, hace este escrito sobre Ciudadano Kane, sobre Citizen Kane, y parece que también Mank se apoya en esto, porque al final también es reivindicar a Mankiewicz en contra de Wells. Sí, un poco lo que habla Pauline Kael, que también ella tiene como fuente a John Houseman, al que ya dijimos aquí, parece el títere de Wells, y un poco eso de quitarle un poco de mérito a Wells, a Orson, ¿verdad? Y hay algo que hay que tener claro, y que obviamente era un egocéntrico, ¿verdad? Y bueno, a sus 25 años ya era más que famoso haciendo esta película, y antes con el radioteatro de La Guerra de los Mundos, Sí. y bueno, el ego se le subió a la cabeza, ¿verdad? Él, pues, en su contrato con Mank estaba que no iba a ir el nombre de Mankiewicz, iba a ir como escrito solo por Wells. Esta escena sale al final de la película de Mank, y donde vemos como esta relación que tienen Her y Wells, ¿verdad? Al final, bueno, si es en Kane, él interpreta a Kane,
que está basado en Hearst, y un poco que Wells termina siendo también este personaje, ¿verdad? A fin de cuentas. Lo que menciona Pauline Kael es que la película no fue con los años que ganó su prestigio y popularidad. Cuando salió, primero que fue un fracaso en taquilla, eh, y no fue tan bien recibida, si bien tuvo esas 9 nominaciones al Oscar, pero no fue tan bien recibida. Fue muchos años después, creo que más ahora, con lo que mencionaba Enrique, los tops por ahí, ¿verdad? Que la posicionan como la mejor película de la historia, que le dan cierta relevancia a la película y también a quien está detrás de ella, que es Wells. Lo que hizo Wells en ese entonces fue, bueno, se rodeó de los del Mercury, que eran conocidos, ¿verdad? Y llevó a gente que era como la oportunidad que nunca tuvieron, ¿verdad? Porque la productora de RKO le dio total control y libertad a Orson Welles. Y con esto que hace Mank, de querer reivindicarlo a él, también un poco como, bueno, también hay que tomar en cuenta quién era, ¿verdad? Mencionábamos esta escena, o esto que quiere hacer la película, de como darle más, digamos, mérito a los escritores y desprestigiar a los productores, pero Mank era un alcohólico y un apostador, ¿verdad? De hecho, Sí. la primera escena en la que sale con su grupo, No están trabajando. sí, lo que menos hacen es trabajar. Entonces, como wow, un poco que hay que también estar cautos de quién es la verdad, porque los productores, bueno, los medios le sacan este escándalo de la corrupción, pero hay que tener en cuenta que ellos también trabajaban, ¿verdad? O sea, la visión que da la película parece que estos escritores que no hacen nada, al menos estos, ¿verdad? Y que se van a inventar una historia con el productor y te cambia todo, ¿verdad? Porque el productor es el tonto, ¿verdad? Sí, yo creo que también es un poco como ese, el personaje incomprendido, ¿verdad? O más bien el inadaptado, al que se le perdona todas sus faltas porque es un genio. Entonces, y por ejemplo, eso se ve como en las negociaciones que tiene con la secretaria que le contratan para que escriba. Y es como le han prohibido que beba, pero cuando ella ve que, bueno, pues no es tan mala gente, realmente lo necesita para escribir, entonces le permiten, o sea, como que le van dando un montón de pases en la vida porque es un genio, vaya. Entonces eso lo exime de un montón de cosas. Sí, de hecho también hay un momento en que mencionan a Scott Fitzgerald y un poco que también la película alaba ese tipo de artista. Sí, a ese tipo de artista. Ajá, es el, bueno, el alcohólico, como bien ya decían, y incomprendido, y que por ahí escribió una genialidad que es por la que se le recuerda, ¿verdad? Gran Gatsby. El Gran Gatsby para Fitzgerald o Citizen Kane para Mank. Y lo que hace al revés es, bueno, desprestigiar al otro modelo de artista que tenía Hollywood, que es, bueno, El que los trabajador. productores eran igual trabajadores. Con eso hay otra película que queremos mencionar, hace poco con Enrique la platicábamos, que es Salve César, De los Cohen. de los De hermanos los Coen, Cohen. sí. Ajá, que también trata de esto, ¿verdad? Es de un productor que es como su día a día y arreglando problemas de diferentes películas. Pero Y es ese productor que hace de todo y es un trabajador más. Y bueno, en un momento, uno de los principales, que es interpretado por George Clooney, un actor, bueno, lo secuestran y termina en un club de lectura comunista. Y como que medio lo convencen y cuando ya vuelve al estudio anda, ¿verdad? Que conoce todo. que los estudios Y que son... sí, que los estudios son instrumentos de dominación y todo eso. Bueno, y un momento viene el productor y lo golpea y le dice, mira, vos sos un trabajador más aquí y anda y hacer tu trabajo y anda a actuar. Y ya, así está. Y bueno, lo va a hacer. Entonces, estas dos visiones del artista, esta de Hollywood, colocaba todo, quien fuera, porque esto lo menciona bastante Fareta, que Hitchcock era un trabajador más, como cualquiera. No era ese genio que, así como Wells, que le vamos a dar todo el control y que hay que vea, que haga.
¿verdad? Siempre estaba el productor que también sabía que con la misma visión de Hitchcock, bueno, sabía lo que le iba a dar, ¿verdad? Pero aquí Wells podía haber hecho cualquier, cualquier cosa y igual se iba a estrenar. Bueno, para tocar un poco más ciertas escenas de la película que podemos rescatar, quizás algún elemento simbólico que hayamos encontrado, que hayamos analizado, si bien la hemos visto unas pocas veces, pero creo que hay escenas que sí se pueden rescatar. No sé si David tienes alguna ahorita en mente. Creo que una que ya habíamos mencionado, que es en el clímax de la película, que es en la fiesta de disfraces, en la Sí, que Mankiewicz llega borracho y comienza a contar cómo él iba a escribir el guión de la historia. sí, así es Entonces, que empieza creo que, con el Quijote, ¿verdad? exacto, entonces él ahí formula cuál iba a ser la trama de la historia que él estuvo pensando y que termina con la analogía que hace Hearst eh, respecto a lo que él representa en ese círculo de personas, que es nada más él como el bufón de la corte, el que cuenta historias nada más. Y si se fijan, es interesante que en esa escena todo el mundo tiene disfraces a excepción de él, que lleva puesto su traje de trabajador, ¿no? De escritor, mientras todo el mundo Sí, está así es. vestido como, eh, podría decirse, como un miembro de la corte o eh, totalmente distinto a lo que usualmente visten, ¿no? Sí, Luego, ajá, también que cada quien va a ir saliendo, ¿verdad? Cada quien va a ir saliendo y van a ir dejando solo a Hearst con Mankiewicz. ajá, correcto. Y luego hay otras escenas que se corresponden que tienen que ver con la esposa de Mank. Y al inicio le pregunta, en el primer flashback, antes del accidente de tránsito, él llega ebrio a la casa y le pregunta que por qué ella lo, lo aguanta tanto, lo Sí, tolera tanto. Y bueno, es una pregunta que siempre que la esposa aparece, se escucha y bueno, al final se va a justificar, ¿no? En la última escena en la que ella aparece. Luego sí, quisiera al final ella resaltar, responde y le dice ajá, como sí, que todo lo que él le debe. por el tiempo que ella ha invertido y quiere saber en qué va a terminar la historia. Y Sí, creo que otra muy importante que es al inicio, cuando llega a esta casa de retiro apartada, es el asistente de Orson Welles le indica que debe describir la historia que él conoce. Y entonces creo que yo lo vería como la justificación de por qué no solo ese rencor que tenía contra su jefe, que su patrocinador, que era un Hearst, sino también porque era la historia que él realmente conocía, que él mejor conocía. sí, Por eso escribe sobre él, sobre eso, por eso dedica su guión a estas personas, ¿no? Y claro, dentro del contexto de la película, ¿cómo habrá sido en la historia? Pues no lo sabemos. sí, también eso que empieza a A plantear precisión. esta estructura de los flashbacks, ¿verdad? Con que Mank realmente conocía a Meyer y si realmente se trataba de Meyer. Creo que hay una parte en la que el asistente le pregunta, oye, acá en razón, este es Meyer, le dice, ¿verdad? Y Mank también como que se quiere zafar un poco de eso, ¿verdad? Le dice como, bueno, si vos lo quieres ver como Meyer, vos lo estás viendo como Meyer, ¿verdad? Ajá, correcto. Y bueno, creo que esas son las que logré identificar. Y bueno, otros elementos simbólicos como los cuadernos donde él anotaba los borradores del guión. Cada regreso de un flashback, la primera escena muestra en estos cuadernos que es el momento en el que se están dedicando a la producción del guión. Sí, que también creo que van aumentando, ¿verdad? Como para indicar Ajá, que va escribiendo, que se va acercando al final. exacto. Y Y hay quizás otra, unos planos verticales, que es cuando en la primera escena, el primer flashback, cuando conoce a Hearst, la esposa está
en una plataforma de madera, ¿no? Porque están grabando una película. Y bueno, es una escena un poco... Yo encuentro algún significado porque ella, cuando están grabando, le corresponde gritar, ayuda, alguien, sáqueme de aquí. Que es, podría decirse que es una analogía a lo que se muestra en El Ciudadano Kane, Sí, con el la personaje película que se está grabando, que ella está representando en ese ujú, momento. sí, de Susan Alexander. Hay algo en esa que mencionabas de que están Marion Davis como en esta hoguera, ¿verdad? Así como elevada. Y es que cuando Mank sube para saludarla, ella le dice algo como que tenga cuidado con esas escaleras, le dice. No sé qué más le menciona, pero dice que son peligrosas. Sí, le está advirtiendo que cuando Sí, la va a conocer a ella y que tenga cuidado en lo que se va a meter, ¿verdad? ajá, es Ajá. eso, mira, aquí es peligroso si subís aquí, ¿verdad? Que subir a ese A círculo donde estamos que nosotros. eran ellos. Ujú. Sí, también otra cosa que puedo notar ahí es un poco Hertz, cómo aparece. Primero esto de aparecer, que no se detiene, ¿verdad? Está en esta como que está filmando, ¿verdad? Y que se está moviendo en este riel. También un poco podríamos pensarlo como, bueno, el riel, ¿verdad? Y el tren, digamos, simulando un tren como símbolo del capitalismo y también hay una crítica a Hearst, ¿verdad? De este magnate de los periódicos, justificándose también después la manipulación que él hará, ¿verdad? Bueno, también podríamos retomar un poco sobre los Lumière también, esto de, recordemos, los Lumière, el corto que hicieron sobre el tren y cómo solo veían el cine, los Lumière no veían, perdón, solo veían la cámara, no veían el cine, ¿verdad? Solo veían la cámara, entonces no veían el arte detrás Que de la podría cámara y parece conseguirse que en lo ese mismo caso. hace Hearst. Sí, y Hearst también es lo mismo, entonces quizás, a mi opinión, hay una analogía entre el dinero, el capitalismo, Hearst y, ¿por qué no?, también los Lumière, ¿verdad? Por la manera en la que él aparece en estos rieles. Fíjate que así como una escena que yo dijera, uy, cuánto simbolismo, así como el análisis que vas a acabar de hacer, que a mí no se me había ocurrido, pero que está bien interesante, no tengo. A mí, la única escena que sí siento que fue en- bien explícita, pues, fue cuando Meyer les pide a los trabajadores comprensión por la reducción de costos, ¿verdad? Y que lo hace, de hecho, en un escenario. O sea, a mí me pareció bien acertado eso, que claro, ¿verdad? Lo que está tratando de mostrar es que el tipo es todo un show. Entonces él está en el escenario, tiene las luces sobre él y es como simulando un teatro, ¿verdad? Donde todos están en las gradas y él se está echando el show y, o sea, diciendo que De hecho, él es el actor, quizás el mejor actor de todos los que están ahí, ¿verdad? Entonces, sí, de siento hecho que fue bien acertado. Ujú. sí está haciendo una actuación, ¿verdad? Después Mang lo dice, que es lo peor que ha visto en su vida, el peor acto que ha visto en su vida, porque Sí, la retratan hipocresía, a o sea. Meyer que regresa en las lágrimas. Y es de ahí que Mann se fija eh, cada vez en Meyer, cuando hay como, digamos, un acto parecido. Creo que se fija en el funeral de Talbert, también lo ve llorar y es como, pero sí, lo ve que es falso, ¿verdad? Ajá, a mí me parece bien, como, o sea, es importante porque es una de las, eh, pues es la primera escena en la que aparece, ¿verdad? Lo vemos saliendo de la oficina, el recorrido, hasta llegar ahí, y es como la primera impresión del personaje, y eso es la imagen que va a acompañarlo a lo largo de la película, que es él, todo él es un show, y nunca se presenta con la cara al frente, ¿verdad? Sino que siempre está poniendo un espectáculo. Y eso se ve en todo. Creo que esa fue de mis escenas que me quedé como bien ahí. Yo algo que destaco de esa escena es que sucede que están los trabajadores como creo que eran que son más técnicos, ¿verdad? Como que electricidad o el que maneja la Mm, cámara, que ujú. están como se oponen más a este recorte salarial. Y en un momento se levanta una señora y después una niña y dicen que lo apoyan a Meyer y después es como que bueno, todos ya lo apoyan, que un poco
te lo dice después, que siempre, es que como que siempre lo hizo, lo que hace después en los cortos, de meter a alguien que, que eran actores, ¿verdad? Diciendo que apoyaban a tal candidato y bueno, ahí estabas influyendo en los votantes, ¿verdad? Entonces un poco que esta escena de Meyer en ese discurso con la de los cortos, el de las elecciones, un poco que conviven en decir de que Meyer ya lo hacía, ¿verdad? No lo hizo por primera vez en los cortos, sino que ya lo venía haciendo. Y Ajá, bueno, todo también está sí, preparado para que salga como él quiera. Ujú. ajá, correcto. También creo que podemos hablar de esto de los cortos eh, y de esta escena. A mí me gustó bastante la escena de la noche de las elecciones, ¿verdad? Cuando están contando los votos. Sí, es interesante porque cuando Mank está hablando con la esposa de Hearst eh, en el palacio, ¿no? Para indicarnos que en efecto se están refiriendo eh, en efecto se están refiriendo a estas dos personas, ya nos están indicando de que esta pareja, eh, Hearst y su esposa, son los retratados en Ciudadano Kane. Hay una escena en específico cuando Mank les está discutiendo con ella acerca de un problema que se estaba dando entre los republicanos y su relación con este círculo de personas. Entonces se muestra la escena de los elefantes, indicándonos que los elefantes eran la representación de los republicanos, que se logra ver después en la fiesta cuando se está realizando el conteo de votos. Al inicio está el elefante en, un- en una escultura de hielo, pero luego esta termina deshaciéndose. Ujú. Pero también yo sentía que un poco Netflix, no sé, un poco mm, como diciendo una postura, porque recordemos, bueno, en Estados Unidos este fue año de elecciones, ¿verdad? Ajá, sí. Y aquí en esta película te pone, bueno, ahora es más que conocido que Hollywood es demócrata, ¿verdad? Es pro-demócrata, así igual que Netflix, ¿verdad? Entonces, Netflix un poco que ya un poco que juega con fuego al mostrarte porque un poco que se escapa también de la película y a lo que es ahora el Partido Republicano, ¿verdad? En Estados Unidos. Así que esa escena del elefante con las patas deshechas prácticamente, por ahí también tiene otro significado ajeno a la película. Ahora también en la película que, bueno, también te los ponen un poco como, esto ya lo mencionábamos antes con esto de Mank, que era este incomprendido, ¿verdad? Y todo eso. Y un poco esa relación que tiene con el que es el otro candidato, el Sinclair. Creo que se ve bastante en esta escena que están en la casa de Hearst y bueno, él es como, se empiezan como medio a burlar de Sinclair y de Hitler, por ejemplo, y viene Mank y empieza ahí como a dar su punto de vista, ¿verdad? Pero siempre es como, bueno, incluso Hearst lo dice, ¿verdad? Que siempre le lleva como la contraria, pero siento que ahí, bueno, Mank es como, tampoco tiene las cosas claras. O sea, les lleva a la contraria y te los hace quedar aquellos como los malos, pero tampoco que tiene como que todo claro. Y creo que notar algo allí en esa escena en la que se está discutiendo acerca de la diferencia entre socialismo y comunismo. Uno podría decir que es un panfleto político al momento de que lo discuten, pero realmente era algo del contexto histórico que era casi inevitable hablarlo, al menos en esos círculos para esa época. Entonces son como hijos de su tiempo, están en su momento y era lo que debía suceder. No es que la película presente una postura o algún tipo de pensamiento sobre estas dos corrientes políticas. Sí, sobre la corriente, creo que no se queda como, no es tan, ajá, como panfletaria, ¿verdad? Es un poco más sutil, ¿verdad? Pero con esto de, este elemento de elefante, ahí sí creo que eh, sí es intencional, ¿verdad?
Bueno, ya para finalizar, solo tendría que agregar que si bien es todo esto que hemos hablado sobre los juicios que hace esta película, de la autoría del guion de Orson Welles, creo que la conclusión sería un poco de que hay que quitarse un poco eso de ver a Citizen Kane como la, intocable. sí, como intocable, como la gran obra, y ver a Orson Welles como intocable, y pensar un poco más que también todo esto responde al contexto de la época, a los personajes de la época, y que Orson no se salva, ¿verdad? También estaba dentro de ellos, y si bien tenía también no le podemos dejar pasar estos episodios de sus actitudes, ¿verdad? Y de su visión. Y que a pesar de lo negativo que hemos hablado, que no me parece también una buena película, ni de las mejores de Fincher, creo que de rescato eso, que por lo menos vuelve a poner esta historia en boca de todos, y nos da la oportunidad de analizar lo que este hecho histórico, ¿verdad? Y todos estos elementos que también rodeaban esta película, que como decimos parece intocable, se le ve como lo mejor de lo mejor, pero habría que ponerlo en cuestión, ¿verdad? En polémica. Sí, yo creo que esta definitivamente es una historia que merece ser contada, en parte para reivindicar a ese personaje olvidado por la historia que es Mank, ¿verdad? Y también para hacer una reflexión acerca de cómo se ha construido, vaya, este imperio que para ahora todo es natural, ¿verdad? Ver películas, pero que realmente eh, pues hay bastante detrás, ¿verdad? Los intereses, el dinero, la manipulación. Entonces siento que sí es una historia importante sobre la cual reflexionar. Bueno, yo eh, me voy con el entendimiento de que esta es muy posiblemente la presentación, cómo Netflix se perfila dentro de la industria del cine en esta nueva época y bueno, dada la situación con la nueva situación global, ¿no? Con la pandemia. Eh, es una película que se puede disfrutar únicamente si uno lleva su tarea hecha, si ha visto a Citizen Kane y si ha leído sobre los productores y si conoce, bueno, es una película que no solo exige bastante en lo visual, sino que exige llevar, eh, exige estar muy preparado, lo cual es un problema si queremos hablar acerca del cine simbólico o, o bajo las perspectivas que hemos hablado acerca de que se conoce como el cine. Entonces, me quedo con muchas de ellas son referencias y alegorías, entonces eh, no es de las mejores de este director, pero que se puede disfrutar si uno se prepara. Bueno, hemos llegado al final del episodio, un poco extenso. Abordamos muchos temas de esta película, Mank, que, bueno, recordar, está en Netflix, ¿verdad? Pueden verla muchas veces más, también nosotros la tenemos que ver muchas veces más, y habrá que ver qué le depara el futuro, ¿verdad? A Fincher y, por supuesto, a Netflix, ¿verdad? Y las demás productoras. Como mencioné, ya casi se acaba el año, pero todavía no es momento de ponerse nostálgico porque todavía nos queda un episodio más para finalizar el año. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Ellos Viven. Y bueno, también pueden leer nuestras críticas en Letterboxd y también estar pendientes de todo el contenido que subimos en las redes sociales, además de los podcasts, ¿verdad? Siempre como, bueno, recomendaciones y ciertas publicaciones para poner contexto y hablar un poco más de cada película que discutimos. Así que esto ha sido todo en otro episodio del podcast Ellos Viven.